esa publicidad nos la presentaron en un taller como una publicidad sensible al género. Y lo que querían hacer, como en esta primera parte, es que podamos problematizar qué significa algo sensible al género y qué sentidos se generan a través de una publicidad. Lo que acá vemos es claramente dos roles bastante estereotipados del ser mujer y del ser varón, dos roles que el varón es un varón de traje, de corbata, que la mujer ocupa un lugar como de servirlo a él y además ponen la fuerza en juego. A ver, el que pueda más o el que tenga más fuerza es quien gana la cita, digamos. Y creo que sigue reproduciendo bastante las lógicas de género, aun cuando es sensible al género, supuestamente, y es bastante deconstruido. Amén es una agencia que está deconstruida. Esto fue uno de los primeros intentos, los otros pueden haber mejorado un poco, pero era para que podamos problematizar eso. ¿Tienen algún comentario o duda acerca del video? ¿No? Bueno, seguimos. Lo primero que queremos hablar es de cómo el lenguaje se encarga de reflejar y de seguir produciendo las desigualdades de género. Con el lenguaje nos encargamos de construir y de deconstruir las lógicas, y está buenísimo que podamos ser conscientes de eso, que podamos ser conscientes de que cada vez que nombramos o no nombramos algo, le estamos dando una especie de valor y un sentido determinado frente a una estructura social que está bastante permeada por las desigualdades de género. Entonces, está bueno decir eso, que la lengua como que es un conjunto de creencias que nos está dado, sí, que nosotras y nosotros lo incorporamos desde muy temprana edad, pero que también tenemos el poder de construirlo, de tomar determinadas partes, argumentos y de ser conscientes de que evoluciona, se transforma y que puede seguir los movimientos sociales y los cambios culturales que hay hoy en día. Este es un ejemplo re lindo, que básicamente decimos que el femenino parte del masculino, que es como una deconstrucción o una opción del masculino. Y no, el femenino existe en sí mismo. O sea, somos mujeres, el femenino existe. No es a partir del masculino, no es una construcción que se hace a partir de un otro, porque el masculino no se construye a partir de un otro, simplemente existe. Bueno, el femenino también, y debemos, y está bueno que lo podamos visibilizar y usar de forma total, no sé. Bueno, eso es básicamente como una bajadita de lo anterior, que es importante tener en claro, como dije antes, que desde el lenguaje construimos significados, construimos relaciones, las perpetuamos y las mantenemos. Entonces, con un lenguaje que sea más consciente y que no vulnere los derechos ni las opciones y que visibilice a las mujeres y a otras formas de ser mujer y a otras formas de ser varón, está buenísimo porque vamos a poder generar una comunicación más real, más comprometida y que refleje a la sociedad en sí, cosa que ahora no estaría sucediendo, pero vamos en un camino bastante interesante para hacerlo. Bueno, estos son algunos usos que se le da al lenguaje sexista, como le dimos por llamar, que es básicamente los usos androcéntricos, que es cuando desde el lenguaje se toma al varón para partir a contar una historia. Siempre la historia la cuentan los varones, nunca está contada desde un lado de las mujeres, y eso está reflejado en varios estadios de la sociedad. Y bueno, el sexismo en el lenguaje es la atribución de roles o de capacidades arbitrariamente a mujeres y a varones,
que siempre es en detrimento de las mujeres, por eso es sexista. Si fuera simplemente nombrar características de mujeres o características de varones de forma igualitaria, no sucedería nada. El problema es cuando eso se usa como una caracterización para hablar mal, digamos, o en detrimento de la otra persona. Ahí estamos cayendo en un lenguaje sexista y cuando no estamos nombrando, también. Bueno, esto es sumamente interesante. La no feminización de las profesiones. Sigue hoy en día el debate de si se dice presidenta o presidente, o ministro y ministra. Siempre, y en algunos medios de comunicación, los más tradicionales y los más grandes, se le sigue llamando presidente a la presidenta y ministro a la ministra. Eso es no sé si un error, pero sí es horrible, porque es una forma de no reconocer que las mujeres llegamos a esos puestos, sí, en menor medida, sí, con muchísimas más barreras al ingreso y permanencia, sí, pero una vez que llegamos hay que visibilizarlo, es la forma de que se den cuenta que estamos ahí y que estamos para quedarnos. Hay que dar esa lucha siempre. También con la feminización de las profesiones. Siempre las profesiones más de cuidados, más de trabajo doméstico, son para mujeres. Siempre son trabajadoras domésticas, enfermeras, maestras. Y muchas veces el ser varón no se le nombra así directamente. Me fijaba el ejemplo de azafata. Azafata, el masculino es auxiliar de vuelo, porque azafato queda mal, porque no se puede decir azafato, porque le estamos bajando como la condición al ser varón, lo estamos jerarquizando menos. Lo mismo sucede en otras profesiones, entonces está bueno eso, que podamos deconstruir los mensajes y podamos trabajar sobre eso para favorecer una comunicación más justa y más igualitaria. A su vez, el masculino genérico. Qué hermoso. El masculino genérico se defiende en la actualidad porque supuestamente incluye a las mujeres. Porque al hablar de un todos, estamos incluyendo a colectivos mixtos, según la Real Academia Española, y a otros colectivos. Bueno, la noticia es que no nos estamos incluyendo. Cuando dicen todos, no estamos incluyendo a las mujeres ni a otros grupos de personas, por ejemplo, las mujeres y varones trans. ¿No? Se está incluyendo y eso está buenísimo poder decirlo. El todos no es inclusivo y no es genérico. Entonces, está... Sí. Sí, bueno, partimos de la base que el todos está excluyendo a una parte. Yo no soy parte de un todos, porque yo soy mujer. No, yo en un todos no me siento incluida. No. Es que hay una intencionalidad. No. Cuando tú nombras a un todos, hay una intencionalidad claramente. Y es no nombrar a las mujeres. Ahí está la intencionalidad del masculino genérico. En un todos no se está nombrando y claro que se hace conscientemente. Se hace arbitrariamente y responde a determinadas lógicas patriarcales que estructuran la sociedad. No me siento incluida en un todos. Y creo que si hablamos acá, no mucha gente se sienta incluida. Claro, y son opciones también y formas de ver la realidad. Bueno, el tratamiento asimétrico.
El tratamiento asimétrico tiene que ver con las categorías que se le dan para hablar de mujeres y para hablar de varones. Generalmente, cuando se habla de una mujer, se ponen en juego determinados sentidos, que son, en contraposición a los varones, digamos, a una mujer cuando se va a hablar de ella, se habla de si es linda o no, de si tiene hijos o no, de si... Nunca se pone en juego su profesión, por ejemplo, o se le dice su título adelante. Cuando se habla de mujeres y varones, hay en varios casos de prensa, por ejemplo, que se nombra a las mujeres por su nombre y a los varones por su nombre, apellido y profesión. Hay un caso muy claro de Lucía Tompolansky, nuestra vicepresidenta, que se la nombró como la esposa de Mujica. Y es nuestra vicepresidenta, ocupa un cargo de gran importancia en nuestro país y se la ha llegado a nombrar así. Eso es el tratamiento asimétrico. Cuando a una mujer se le necesita llevar, para hablar de ella, nombrar sus características, y para un varón no es necesario, porque no se pone en juego, ni siquiera se problematiza esto. Está dado socialmente y está naturalizado. Las mujeres somos en función de algo, los varones son simplemente. Bueno, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es aquel que no oculta, que no categoriza, no subordina a un género en función de otro y no excluye. Eso es lenguaje inclusivo. Es como demasiado básico, por decirlo de alguna forma, pero es eso. ¿Qué hacemos con el lenguaje inclusivo? Contribuimos a generar cambios a nivel cultural y social, cambios que estructuran la sociedad y que son oportunidades de herramienta de cambio, son oportunidades de visibilizar, de problematizar y de poder trabajar para generar una sociedad más justa, porque desde el lenguaje podemos cambiarlo. Bueno, las resistencias. Las resistencias son algunas dificultades que se tienen, sobre todo desde el ámbito más académico, estructurado, de generar un nuevo tipo de comunicación. Es eso. Y como las cuestiones que se nombran es que la X está mal, el arroba está mal. Bueno, esas no son las únicas formas de generar lenguaje inclusivo. Podemos hablar de un lenguaje inclusivo con una X, con una arroba, con una E, como se ha hecho en el último tiempo. También podemos nombrar explícitamente lo que no está nombrado. Si no nos gustan las barras, las dobles formas y demás. Hay muchas estrategias para generar un lenguaje inclusivo y para poder trabajarlo. Entonces, es simplemente ser conscientes de esto y poder problematizarlo y trabajar para el cambio. Es eso, nada más. Bueno, acá les traemos un ejemplo bastante explícito de una consulta, una respuesta de la RAE, que una persona le pregunta básicamente si está admitido el uso de la E como inclusivo. Y la RAE contesta: no es admisible usar la X ni la E como marca de género. Es además innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestra lengua, como en otras, como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Bueno, esto está todo bien con la RAE, claramente, pero es un error. El masculino genérico no está incluyendo, y no solo no está incluyendo, sino que está subordinando a determinados colectivos que ya están subordinados y vulnerados en sus derechos. Lo que se hace acá es perpetuar la discriminación y la segregación a través del lenguaje, ¿no? Claramente. Este es otro. Le preguntan por el término feminazi a la RAE también, porque tiene un hashtag llamado RAE Consultas en redes. Y la RAE contesta: la voz feminazi, acrónimo de feminista más nazi, se utiliza con intención despectiva con el sentido de feminista radicalizada. Ahora bien, qué bueno que la RAE acuña a un término que sigue promoviendo la subordinación y la discriminación de las mujeres y no puede acuñar el lenguaje inclusivo. Eso también nos da para pensar.
cómo hay determinadas estructuras que tiemblan ante los cambios culturales, que se tratan de sostener tanto en una cultura que no nos está incluyendo, que es maravilloso. Como un término despectivo sí lo incluyen y no un lenguaje que nos favorece y que contempla a determinados colectivos de personas. Eso es bien interesante y es como para que podamos problematizarlo también en el espacio de preguntas, capaz. Sí. Bueno, estos son como pequeños tips, en realidad, de buenas prácticas de lo que es el lenguaje inclusivo y de cómo podríamos obviar el todos para poder trabajar. El lenguaje inclusivo, como dije antes, básicamente es ser conscientes de lo que estamos hablando y es ser conscientes de que toda interacción genera un determinado sentido y que todo lo que hablamos genera una determinada respuesta en un otro o una otra. Entonces, acá les ponía ejemplos, no sé si se ve desde el fondo, pero no inclusivos son cuando hablamos de los ciudadanos, los funcionarios, los usuarios, los trabajadores, todos, nosotros, los profesores, el solicitante, los alumnos, ellos, etc. Los ejemplos son muchísimos y están a la orden del día. Y la verdad que la forma de cambiarlos es bastante simple y no cambia en el entramado complejo de lo que es una redacción o lo que sea. ¿Hiciste una pregunta? Sí. Sí. Mira, sé que en secundaria, no sé si ahora, lo que pregunta la compañera es si hay algún tipo de protocolo, documento o lo que sea como marco, digamos, para justificar el uso del lenguaje inclusivo en aulas, salones o demás. Sé que lo que hay es apertura, digamos, de casas educativas para el uso del lenguaje inclusivo, pero no hay un protocolo, no. No, porque de hecho es algo que se ha empezado a trabajar y a problematizar bastante de forma reciente. Entonces, por eso no hay como muchas opciones. Pero sí hay docentes de escuelas que lo usan. Claro, yo lo escribiría igual. Sí. Claro, la forma, a veces la forma es eso, es visibilizar lo que no se ve y bueno, vos me decís que no, pero yo te lo voy a presentar igual. Claro, claro, no. No hay un respaldo, pero sí hay una voluntad. Sí. Bueno, siguiendo hablando como ejemplos de qué es hablar inclusivamente, en vez de decir los ciudadanos, decir la ciudadanía. Es tan simple como eso. No es necesario decir las ciudadanas y los ciudadanos. La ciudadanía, el funcionariado. Grandes aliados del lenguaje inclusivo son, es la palabra quienes, esa es como el caballito de batalla, y les. En vez de los y las, un les, que a su vez también ayuda a la comprensión total del texto. Poner un les invitamos, les informamos, les convocamos, es mucho más simple que quizás poner las y los, pero seguimos incluyendo porque no nos quedamos en el genérico masculino. El lenguaje inclusivo se trata de eso, de buscarle vueltas y formas a la lengua
para poder trabajarlo. Tenemos muchas opciones y está en constante transformación. La lengua es algo vivo, que se puede trabajar y se puede problematizar y cambiar. Entonces está bueno que seamos conscientes de eso y que podamos trabajar para eso. Bueno, tenemos otro video para mostrarles. Este video... hace unos años, es bastante nuevo, pero que la vean. Suave se aplica un poco para generar humedad, pero un poco. Pecho y brazos sobre el lado duro, que es el que más profundo. En el cuello como un hombre. El perfume de mujer es difícil de sacar. La llamada reciente se elimina. Bueno, este video voy a explicarlo un poco porque parece que en el fondo no se escuchaba. Es un muchacho que llama a un aliado varón que trabaja en Axe, el desodorante, y básicamente le pide que limpie los rastros de su fiesta anterior, digamos. Todos los rastros los tiene que limpiar porque viene su novia. Y en ese momento, o sea, mientras que se limpian los rastros, como se puede ver, hay varias cuestiones a trabajar. Primero, cómo se muestra a la mujer en la publicidad. En ningún momento le vemos la cara, en ningún momento sabemos qué es. Es casi una bolsa de papas que un hombre se encarga de taparla con una sábana y meterla dentro de un taxi. Ese es el lugar que ocupa una mujer en la publicidad. A su vez, en un momento le dice, lavate bien el cuello porque el perfume de mujer queda ahí. No sé, ¿qué mensaje queremos dar?
¿Qué mensaje queremos dar con eso? ¿Qué rol ocupan las mujeres en la comunicación, en los medios y en la sociedad? ¿Qué queremos visibilizar con un mensaje así? Eso está bueno que podamos hablarlo y trabajarlo. Cómo desde la publicidad se siguen estructurando el ser varón y el ser mujer de determinadas formas. Cómo desde los medios el rol de las mujeres siempre termina siendo de subordinación, de mujer objeto, de algo que no tiene valor por sí mismo. Somos un algo, no somos en esta publicidad. La mujer acá no aparece. Lo que aparece es una cola con una tanga y tangas colgadas como una guirnalda. Eso es el ser mujer para esta publicidad. No, la mujer como un crimen. O sea, venía a limpiar mi, ¿no? Como muy patente eso de... nada, eso. Sí. No. Que aparece ahí al final diciendo, o sea, llega y no me voy a dar cuenta de nada porque soy una boba, entonces no me doy cuenta de nada que pasó acá. Y es rubia, obvio. No, entonces están los dos estereotipos bien marcados, así, es fantástico para poder verlo. O sea, creo que era importante como señalar eso también, que estaban en los dos modelos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, más o menos para ir terminando es dejar en claro eso, que los medios no son neutrales, que actúan respondiendo a determinadas lógicas y estructuras y que a su vez son generadores de opinión y permean bastante en lo que vemos y en lo que pensamos sobre el ser varón y el ser mujer. Y eso está bueno que seamos conscientes y que podamos como tener una mirada crítica de lo que es la comunicación, los medios y los mensajes que se están dando y cómo eso afecta la interacción entre las personas, cómo a partir de determinadas lógicas trabajamos nuestros vínculos y trabajamos los sentidos que se desprenden de esos vínculos. Está bueno eso, poder como ver y transformar esto. Siguiendo, bueno, estos capaz que no se ven, pero son dos capturas de noticias. Una es de una agencia de deportes que dice, mide 1,70 metros y pesa 98 kilos. Una portera balón en mano. Sin complejos. Esto fue de Río. Y tiene una hamburguesa, de emoji, tiene una hamburguesa, unas papas y una carita riéndose. Y eso es el ser mujer y eso es como los medios levantan los deportes protagonizados por mujeres, que en sí no nos levantan, si estamos de acuerdo. No hay noticias del Mundial de Fútbol Femenino, por ejemplo, cuando hubo toda una locura sobre el Mundial de Rusia. No hay noticias de los Juegos Olímpicos o de las medallistas de otros países y del nuestro. Y cuando aparecen en las noticias, aparecen así, como en tono de burla o categorizando o mostrando cosas que en realidad no tienen razón de ser ni para la mujer, ni para la página, ni a lo que es su profesión. Porque seguramente esa mujer sea sumamente buena como arquera. Exacto, estuvo en las Olimpiadas de Río 2016, pero eso no es noticia. La noticia es que, de acuerdo a determinados estereotipos y cánones del ser mujer y de belleza, esa mujer no es el estereotipo. Entonces, de una forma u otra, está desviada de la norma, porque el ser mujer no es eso. Aparte de que juega al fútbol, ¿no? Que eso ya de por sí la subordina bastante, porque el fútbol es una cosa de machos, no es una cosa de mujeres. Y después es una tapa de un diario, de una revista de noticias argentina,
que titula El goce de Cristina, de la presidenta Cristina Fernández, y hace una caricatura de Cristina en una pose bastante sexual. O sea, está sexualizando a una presidenta, está sexualizando a una noticia que podría marcar la política de un país. Eso somos las mujeres para los medios. No es una presidenta, es una mujer que goza con, no sé, con el FMI, no sé con qué será. Pero claro, o sea, es una mujer que está gozando. Capaz que gozó ser presidenta, seguramente. Pero eso es lo que se muestra. Algo que no lo vamos a hacer ahora porque estamos medio cortos del tiempo, pero se los propongo, es que puedan buscar en Google, en el buscador, pongan publicidades de o publicidades para mujeres y vean qué aparece. Eso lo hice y es maravilloso. Aparecen publicidades de todo tipo y nunca, ni una, aunque en las 2 o 3 primeras páginas, es una publicidad sensible al género. Nunca es una mujer ocupando un rol que no sea el de mujer objeto, el de mujer que seduce, el de mujer que te invita a comprar un perfume, un auto o lo que sea a partir de su cuerpo. Porque las mujeres en la publicidad somos eso. Mujer madre, mujer que lava, mujer que tiene que usar jabones antimanchas para sacar las manchas de los niños. Para la publicidad somos eso, somos un objeto, algo que está al servicio de otro bien u otra persona superior, claramente. Y bueno, por aquí estaríamos terminando porque